Hola a todos y a todas. Bienvenidos a La Noche Oscura. Antes de empezar, los invito a comentar desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Armando, y nací aquí en Ciudad Juárez. Así que ya se imaginarán que he escuchado y visto cosas que en otros lados sonarían a exageración, pero aquí forman parte de lo cotidiano. Desde balaceras hasta persecuciones en plena calle, uno aprende a convivir con eso, como si nada. Y claro, todos sabemos que la frontera con Estados Unidos es un mundo aparte, un lugar donde lo ilegal se mezcla con lo normal y donde la noche siempre guarda secretos. Hace unos meses me tocó vivir algo que todavía me cuesta platicar, pero lo voy a contar porque sé que aquí más de uno se va a sentir identificado. Todo empezó una noche en la que tuve que cruzar a dejar a mi primo al puente Zaragoza. Él trabaja en El Paso, y a veces me pide que lo acerque porque su carro anda fallando. No era tan tarde, serían como las 10, y ya saben que a esa hora todavía hay fila de carros esperando para cruzar. Íbamos platicando cosas sin importancia, cuando vimos que en un tramo de la fila, los autos estaban detenidos más tiempo de lo normal. Pensamos que era el típico retén improvisado, pero al acercarnos, notamos que no había agentes ni nada. Lo raro fue que la fila se movía, pero justo en un punto varios carros encendían las luces interiores, como si revisaran algo adentro, y luego aceleraban rápido, como queriendo salir de ahí lo antes posible. Cuando nos tocó avanzar, me fijé bien, y vi que del lado de la banqueta, pegada al muro fronterizo, había una mujer parada. No parecía indigente ni nada, estaba demasiado limpia, con un vestido blanco que contrastaba con la mugre del suelo. No pedía dinero ni hablaba, solo miraba a los carros que pasaban. Lo inquietante era su rostro, parecía como si no tuviera expresión, una cara demasiado rígida, casi como una máscara. Mi primo me dijo bajito: «No la veas, mejor avanza», pero la curiosidad me ganó y le sostuve la mirada. Les juro que en ese instante sentí un vacío en el pecho, como cuando te asustas de golpe. La mujer sonrió, apenas un movimiento leve, y alcancé a ver que sus ojos parecían demasiado negros, sin brillo, como si fueran pozos. Seguí avanzando con el corazón acelerado. Atrás de mí un taxista pitó fuerte porque me quedé más de la cuenta. Mi primo ya iba pálido y me dijo: «Te dije que no la miraras. Esa señora ya la han visto varios». No quise seguir preguntando en ese momento, pero el resto de la noche no pude quitarme de la cabeza esa sonrisa. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi primo me contó lo que sabía. Según él, desde hace un año varios choferes que cruzan de noche han visto a esa mujer. Siempre está en el mismo punto, justo antes de llegar a las garitas, y siempre vestida de blanco. Algunos dicen que si le sostienes la mirada, luego empiezas a escuchar cosas raras en tu casa, golpes en la puerta, pasos en el techo, incluso voces en inglés susurrándote aunque no haya nadie. Al principio pensé que mi primo exageraba, pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché 3 golpes en la ventana de mi cuarto. Vivo en una casa de una planta, con la ventana que da directo a la calle. Me asomé pensando que eran chamacos jugando, pero no había nadie. Lo dejé pasar, aunque dormí intranquilo. Las noches siguientes las cosas se pusieron peor. Escuchaba pasos en el pasillo, pero cuando me levantaba, no había nada. Una vez incluso sentí que alguien se sentó en la orilla de mi cama. Lo más feo fue cuando una madrugada desperté con un murmullo en inglés pegado a mi oído. No entendí todo, pero repetía algo como «Don't look back». Ahí fue cuando comprendí que no era coincidencia. Esa mujer del puente se me había pegado de alguna forma. Desde ese día, cada vez que cruzo hacia El Paso, o incluso cuando voy por las calles cercanas al puente, siento que me sigue una presencia. No es solo el recuerdo de su cara, es como si algo invisible estuviera siempre un paso detrás de mí, respirando apenas, esperando a que baje la guardia. Ya saben que esto pasa a menudo aquí en Juárez, y uno termina acostumbrándose a lo extraño, pero esto no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Una noche decidí que tenía que enfrentar la situación. Salí tarde de trabajar, y me fui directo al puente Zaragoza, solo para ver si la mujer seguía ahí. No podía explicar por qué, tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de cerrar un ciclo. La fila de autos estaba larga, como siempre, y los carros avanzaban lento, y ahí estaba ella,
en el mismo lugar, exactamente con el mismo vestido blanco y la misma expresión rígida. Esta vez no me atreví a mirarla directamente. Bajé la mirada y avancé con el carro, pero sentía como si sus ojos negros me quemaran desde lejos. Al cruzar, sentí que el aire se volvía más frío dentro del carro. El silencio era pesado, casi sofocante. No había nadie alrededor que pudiera darme una explicación, solo el zumbido tenue de los motores a lo lejos y mi propio corazón latiendo acelerado. Esa noche, al llegar a casa, todo parecía normal, pero el ambiente estaba cargado, como si algo invisible me siguiera. Pasaron los días, y todo parecía normal durante el día, pero al caer la noche, comenzaban los ruidos extraños. Golpes suaves en las ventanas, pasos que se detenían al acercarme, susurros incomprensibles. Una noche conté 5 golpes fuertes en la puerta principal, y cuando salí a ver, no había nadie, ni un rastro, ni una sombra, solo el viento, que era mínimo, y la calle vacía. Intenté explicarlo racionalmente, pero mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Frío en la espalda, pelo de punta, y un miedo que no podía controlar. Lo peor sucedió una madrugada mientras dormía. Estaba completamente solo en la casa. Mi primo se había ido a trabajar temprano. De pronto sentí un peso sobre la cama, como si alguien se sentara a mi lado. Abrí los ojos y no vi nada, pero escuché claramente un murmullo, esa vez más largo. "Don't look back, Armando". Me incorporé de golpe, encendí la luz, y el cuarto estaba vacío. Los muebles intactos, ninguna ventana abierta, nada que pudiera justificar el sonido. Desde entonces, cada noche se convirtió en una prueba de paciencia y miedo. Evito mirar hacia la ventana que da al puente. Evito hablar de ello con cualquier vecino o amigo, porque aquí en Juárez, ya saben, estas cosas uno las comenta en voz baja o nadie te cree. Pero la sensación de ser observado persiste. A veces escucho pasos detrás de mí en la sala cuando estoy solo, otras veces murmullos cortos, y hay noches en que siento un frío intenso que atraviesa las paredes, aunque el clima sea cálido. He aprendido a vivir con esa presencia. No busco explicaciones ni rumores, solo cruzo, espero que no pase nada, y sigo mi camino. Pero sé que la mujer del puente dejó una marca, y no solo en mí. Algunos choferes que cruzan de noche me han dicho que la han visto también, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma expresión rígida, y esos ojos negros que parecen pozos. Ya no intento entenderla, ni enfrentarla. Solo sé que existe, y que mientras viva en Juárez, su presencia forma parte de la noche y de las historias que uno nunca olvida. Algunas cosas aquí simplemente no tienen explicación, y aprender a convivir con ellas es la única manera de sobrevivir sin volverse loco. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Iván, y hace unos meses empecé a trabajar en una maquila de autopartes en Ciudad Juárez. Nunca pensé entrar a ese mundo, pero necesitaba el dinero y un amigo me recomendó. Al principio me tocaban turnos variados, pero pronto me pasaron al de noche, ese que casi nadie quiere, porque el cuerpo se resiente y la cabeza empieza a jugarte malas pasadas. La maquila es enorme, llena de pasillos interminables, con las máquinas acomodadas en filas como si fueran soldados de metal. Durante el día, hay un ruido constante de motores, soldaduras y gritos de supervisores, pero en la noche el ambiente cambia por completo. Solo quedan encendidas unas cuantas líneas de producción, y el silencio se mezcla con el zumbido lejano de las pocas máquinas activas. Lo demás queda apagado, en penumbras, como si fueran pasillos abandonados. El primer turno nocturno fue duro. El cansancio me hacía cerrar los ojos sin darme cuenta, y la soledad de algunos pasillos me generaba incomodidad. Aún así, me convencí de que solo era cuestión de acostumbrarme, pero había algo raro en cómo los demás compañeros hablaban del turno de noche. Algunos me decían que aguantara lo que pudiera, y otros simplemente evitaban darme detalles, como si supieran algo y prefirieran callar. Con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Cada vez que tenía que pasar por la zona donde estaban las líneas de producción apagadas, sentía que alguien me observaba. No era solo imaginación, lo juro. El ambiente cambiaba, la piel se me erizaba,
y me entraba un frío que no sentía en ningún otro pasillo. Incluso llegué a escuchar pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Una noche, mientras llevaba unas piezas a un área de almacenamiento, escuché un ruido metálico en una de esas líneas apagadas. Parecía como si alguien hubiera dejado caer una herramienta. Dudé en acercarme, pero me armé de valor. Caminé hasta el lugar y, entre las sombras, alcancé a ver una silueta parada junto a una de las máquinas. La figura era alta, inmóvil, como si estuviera observando directamente hacia mí. Tragué saliva, y cuando encendí mi linterna, no había nadie. Solo estaba la máquina, cubierta de polvo, apagada desde hacía horas. Volví a la línea de producción donde estaban mis compañeros, pero no dije nada. Pensé que quizá había sido un reflejo, o mi mente cansada. Sin embargo, no era el único que lo había sentido. Una vez, en la hora del descanso, un muchacho que llevaba más tiempo en el turno nocturno me dijo: ¿también sientes que alguien te sigue por allá? Me quedé callado, pero mi expresión lo delató. Él suspiró y agregó: mira, mejor no le des importancia. Solo no te quedes mucho en esa parte de la maquila. Lo raro es que, después de esa plática, ese compañero ya no volvió al turno. Pregunté por él, y me dijeron que había renunciado de un día para otro. No fue el único. Poco a poco empecé a notar que los que entraban al turno de noche duraban poco tiempo. Nunca explicaban por qué se iban, simplemente dejaban de aparecer. Yo trataba de concentrarme en mi trabajo, pero la tensión crecía. Cada noche los pasillos apagados parecían más largos, más oscuros. Había momentos en que escuchaba voces lejanas, como murmullos entre las máquinas desconectadas. Una vez me pareció escuchar mi nombre, pero cuando volteé, todos mis compañeros estaban lejos, ocupados en sus puestos. El colmo llegó una madrugada, cuando tuve que revisar unas piezas defectuosas en el área que menos me gustaba. Una línea que llevaba semanas sin usarse. Mientras revisaba los contenedores, sentí que alguien respiraba detrás de mí. No fue imaginación, era una respiración pesada, tan cerca que sentí el aire en la nuca. Me giré de golpe, y otra vez, no había nadie. Regresé al área principal casi corriendo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya no podía seguir ignorando lo que pasaba ahí dentro. Algo raro ocurría en la maquila de noche, algo de lo que nadie quería hablar. Y lo peor es que yo apenas estaba empezando ese turno que, según muchos, nadie aguanta demasiado tiempo. A las 3 de la mañana, cuando ya pensaba que tal vez me había dejado llevar por el cansancio y la paranoia, vi luces en el extremo de la calle, faros que se encendieron todos al mismo tiempo. Eran varios autos estacionados a lo largo de la acera, casi imperceptibles hasta que encendieron los focos. Se acomodaron de manera que cerraban la salida principal. Sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo, porque eso ya no podía ser casualidad. El viejo no dijo nada, solo se levantó y me hizo una seña para que apagara la lámpara. Nos quedamos a oscuras, apenas con la luz de la luna entrando por las ventanas sucias. Desde mi escondite, alcancé a ver cómo bajaban varios hombres. No eran policías, se notaba. Traían armas largas, radios en la cintura y chalecos sin insignias. Caminaban despacio, revisando cada puerta, cada ventana. El viejo se acercó y me susurró al oído: si preguntan, tú no existes. ¿Entendiste? Tú no estabas aquí. Sentí que no podía respirar, como si el aire de esa casa me pesara. Golpearon con fuerza la puerta de entrada. El sonido retumbó como un cañonazo en el silencio. Nadie contestó. Después de unos segundos, la tumbaron de una patada y entraron gritando, alumbrando con lámparas. Yo estaba agachado detrás de un sillón. El viejo se había parado frente a mí, como si con su cuerpo me cubriera. Vi como uno de los hombres lo encañonó y le gritó algo que no alcancé a entender. El viejo levantó las manos despacio y dijo con calma que solo estaba cuidando su casa, que no había nadie más. Yo temblaba, convencido de que en cualquier momento me iban a descubrir. El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían. Pasaron unos segundos eternos, y de pronto uno de ellos comenzó a revisar habitación por habitación. Se acercaba peligrosamente a donde yo estaba. Cuando ya lo sentía a unos metros, otro gritó desde la cocina que habían encontrado algo. El tipo se volteó y se fue hacia allá. Aproveché el momento para reptar despacio hacia una puerta lateral que daba al patio.
Mis manos sudaban tanto que apenas podía empujar el marco. Logré abrirla sin hacer ruido y salí al exterior. El frío de la madrugada me golpeó, pero fue un alivio sentir el aire libre. Crucé el patio en silencio, con las piernas temblando. Detrás de la barda había un callejón oscuro. Trepé como pude y caí del otro lado, raspándome los brazos y las rodillas. No me importó. Corrí sin mirar atrás, con los pasos resonando en el pavimento vacío. No sé cuánto tiempo corrí, pero al final terminé en una avenida iluminada, donde de pronto todo parecía normal. Coches pasando, un camión de basura, una pareja caminando. El contraste era tan brutal que me quedé parado sin saber si lo que acababa de vivir era real o un delirio. Me metí en un Oxxo abierto y me quedé ahí, con las manos sobre el mostrador, jadeando. El cajero me miraba raro, pero no preguntó nada. Compré una botella de agua, solo para justificar mi presencia. Me la tomé de un trago mientras veía por la ventana, esperando que en cualquier momento esos autos aparecieran también. No pasó nada. Regresé a casa al amanecer, aún temblando. Durante días no pude dormir bien. Cualquier ruido en la calle me hacía brincar, y aunque lo intenté, nunca volví a encontrar esa casa en el mapa, ni en recorridos reales. Era como si hubiera desaparecido. Lo único cierto es lo que vi, lo que sentí esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por las calles viejas de Ciudad Juárez, siento que hay lugares donde uno no debería entrar, casas que no aparecen en ningún registro pero que están llenas de secretos que es mejor no descubrir. Esa fue la última vez que acepté caminar sin rumbo de madrugada por aquí. Vamos con la tercera historia. Ya saben que en Juárez, muchas cosas uno termina acostumbrándose a verlas, y otras, simplemente, las deja pasar. Yo trabajo manejando un camión de carga que cruza el puente internacional cada noche, llevando mercancía legal, pero ya saben cómo es esto de la frontera. Siempre hay movimiento raro, gente que quiere aprovechar cualquier descuido. Hace unos meses viví algo que todavía me pone los pelos de punta. Todo empezó una noche cuando salí del almacén más tarde de lo usual. Eran casi las 11 y la fila de carros para cruzar al puente estaba larga pero tranquila. Todos avanzando lento, cumpliendo con la revisión. Yo iba solo en mi cabina, con la radio apagada, escuchando solo el motor y el ruido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo por la lluvia que había caído antes. En eso, a mitad del puente, noté algo extraño. Un carro viejo, un sedán de color gris apagado, se emparejó conmigo. Lo raro era que no había nadie más cerca, y que cada vez que miraba por el espejo, el carro parecía seguir mis movimientos, ajustando su velocidad como si supiera exactamente dónde iba. Primero pensé que era coincidencia, pero esa sensación se fue clavando, esa incomodidad que uno siente cuando nota que alguien más te observa de verdad. Intenté concentrarme en la carretera, pero el carro permanecía pegado a mi lado durante varios minutos. Aceleré un poco, y él hizo lo mismo. Frené, y él frenó también. Era imposible ignorarlo. Miré por el espejo lateral, y juraría que el conductor no tenía rostro definido, o al menos la luz de las farolas no dejaba distinguirlo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Llegando al centro de revisión, el camión tuvo que detenerse para la inspección, y el sedán también. Bajé la ventanilla un poco para escuchar y notar detalles, pero no se oía motor ni respiración, nada, como si el carro estuviera ahí solo para observarme. Cuando pasé el control y seguí hacia el otro lado, esperé que el sedán se quedara atrás, pero no. Apareció detrás de mí en la siguiente sección del puente, moviéndose exactamente al mismo ritmo que yo. Ahí fue cuando decidí no ignorarlo más. No era normal que alguien siguiera a un camión de carga toda la noche, y menos sin interactuar. Recordé historias de compañeros de turno sobre vehículos que aparecen y desaparecen cerca del muro fronterizo, sobre contrabandistas que usan señas y luces para coordinar, y me pregunté si esto tenía algo que ver con eso, o si era otra cosa. Decidí entonces seguirlo con más cuidado, pero mantener la distancia. El puente estaba casi desierto, solo nuestro par de vehículos avanzando sobre el asfalto mojado. Cada farola que pasábamos iluminaba por un segundo la silueta del sedán, y siempre parecía exactamente igual, intacta, como si la noche no le hiciera daño. El miedo crecía, pero al mismo tiempo sentía que tenía que descubrir qué estaba pasando.
porque esa sensación de ser observado no era normal, y algo me decía que lo que descubriera no me iba a gustar. Seguí avanzando, manteniendo mis ojos en los espejos. El sedán seguía ahí, silencioso, pegado a mi ritmo, pero lo más extraño era que nadie podía salir de él. No se veía nada dentro, ni sombras, ni reflejos, como si estuviera vacío. Ya saben que uno se acostumbra a cosas raras en Juárez, pero esto no era algo normal. Sentí un nudo en la garganta, y por un momento pensé en detenerme, bajarme y enfrentarme al vehículo, pero el puente no es lugar para eso de noche. Cuando llegué casi a la mitad, la radio del camión que había dejado apagada empezó a emitir estática. No era la estática normal, era un murmullo que parecía palabras en inglés mezcladas con susurros en español, frases cortas que no entendía del todo. Don't move, watch, cerca. Me tensé tanto que se me enredó el cinturón de seguridad intentando ajustarlo. La adrenalina me recorrió todo el cuerpo. Intenté comunicarme con la base por el radio, pero no había señal. Cada vez que intentaba marcar, la estática aumentaba y el sedán permanecía pegado, como un espectro mecánico que seguía cada uno de mis movimientos. El corazón me latía a 1000 y empecé a preguntarme si esto tenía algo que ver con las historias que uno oye sobre desapariciones y contrabando que nadie quiere contar en voz alta. Llegando al lado estadounidense del puente, donde normalmente hay revisión de aduana, el sedán dio un giro extraño y desapareció. No lo vi ir a los carriles de inspección, ni doblar, simplemente ya no estaba, como si se hubiera desvanecido en la noche. Mi respiración era un caos, y durante unos minutos no me atrevía a mirar atrás ni a encender la radio. Cuando bajé del camión, un guardia de aduana me miró y me dijo: «Mucho ojo con los que cruzan solos de noche por aquí. Ya han pasado cosas raras». No pregunté más, porque todos saben que estas cosas uno ya las escucha y decide callar. Crucé el puente sin volver a ver nada, pero desde esa noche no pude dormir tranquilo. Cada vez que paso por ese tramo, siento que alguien me observa, incluso cuando estoy en casa. Y lo peor es que algunas noches escucho murmullos suaves pegados a la ventana, como un recordatorio de que no se puede ignorar lo que uno ve. Ahora entiendo que esas cosas pasan seguido en Juárez, y uno aprende a convivir con ellas, aunque preferiría no tener que hacerlo. Ese sedán, esa figura sin conductor, se convirtió en algo más que una anécdota. Se volvió un recordatorio de que la frontera es un lugar donde la realidad y lo inexplicable se cruzan, y que hay cosas que uno nunca debería mirar directamente, porque si lo hace, dejan de ser historias de otros, y se vuelven parte de tu propia vida. Nunca supe quién estaba en ese sedán, ni si era humano, ni qué quería. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que me toca cruzar de noche, siento esa misma presión en la espalda, y ese frío inexplicable. Ya saben que esto pasa a menudo aquí en Juárez, y uno aprende a vivir con miedo, aunque nadie lo admita en voz alta. Historia 4. Hace unas semanas salí con unos amigos a buscar un lugar distinto donde pasar la noche. Siempre íbamos a los mismos bares, los que ya conocíamos, pero queríamos algo diferente, algo que nos sacara de la rutina. Caminando por las calles de la periferia de la ciudad, entre luces parpadeantes y callejones casi vacíos, encontramos un bar que nunca habíamos visto. La fachada era antigua, con madera oscura, y carteles de un estilo que parecía de otra época. La puerta estaba entreabierta, y una música suave nos invitaba a entrar. Al principio nos pareció normal. Había una banda tocando en vivo, con un jazz extraño que se mezclaba con un olor a alcohol añejo. Entramos y pedimos las primeras rondas de tragos. El bar era pequeño, con mesas de madera gastada y lámparas que colgaban bajas, iluminando poco más que los rostros de los presentes. Lo que empezó a incomodarme fue notar que los demás clientes parecían demasiado atentos a cada movimiento nuestro. No hablaban entre ellos, solo nos observaban. Era incómodo, pero tratamos de ignorarlo, pensando que quizá éramos los únicos nuevos. Lo siguiente que nos llamó la atención fue que nuestros celulares no tenían señal. Ninguno de nosotros podía mandar mensajes ni llamar. Al principio reímos pensando que era un problema del lugar, pero a medida que pasaban los minutos, nos dimos cuenta de que tampoco podíamos abrir la puerta principal. La empujamos un par de veces, y parecía trabada por un mecanismo que no entendíamos. Intentamos alertar a alguien del bar, pero los meseros y la banda seguían como si nada,
sin responder a nuestras preguntas. La atmósfera empezó a cambiar. La música seguía sonando, pero había algo en el aire que nos hacía sentir que no éramos bienvenidos. Cada tanto, uno de los clientes levantaba la cabeza y nos miraba fijo, sin pestañear, y nos hacíamos a la idea de que sus ojos tenían un brillo extraño, demasiado intenso. Pedimos otra ronda para calmarnos, pero el ambiente no mejoraba. Mi amigo Luis intentó bromear diciendo que tal vez estábamos imaginando cosas, pero de repente escuchamos un susurro detrás de la barra que nadie más parecía notar. No deberían estar aquí. Nos quedamos en silencio mirando alrededor y nos dimos cuenta de algo más inquietante. No había ventanas visibles, ni siquiera al fondo se veía la luz de la calle. El bar parecía aislado del mundo exterior. Los clientes seguían observándonos, como si fueran parte de un mismo organismo silencioso, y la banda seguía tocando, pero sus ojos a veces se cruzaban con los nuestros, de manera demasiado intensa, como si supieran lo que estábamos pensando. Una sensación de urgencia empezó a crecer en nosotros. Cada vez que intentábamos acercarnos a la puerta, alguien se movía estratégicamente para bloquear el camino. Era imposible salir sin pasar por varias personas que, aunque no hablaban, tenían una presencia intimidante. Cada vez nos costaba más respirar tranquilos. Algo en ese lugar no era normal, algo que no tenía explicación. Nos miramos entre nosotros y comprendimos que, de alguna manera, estábamos atrapados, y que la noche apenas estaba comenzando. El pánico empezó a apoderarse de nosotros cuando nos dimos cuenta de que la música parecía marcar un ritmo extraño, casi sincronizado con nuestros latidos. Cada vez que intentábamos acercarnos a la puerta, un cliente se movía como si lo supiera de antemano. Luis empezó a respirar con dificultad, y sus manos temblaban mientras intentaba abrir su teléfono de nuevo, sin señal alguna. Parecía que el bar tenía su propia lógica, su propia realidad, y nosotros éramos los intrusos que no debían estar allí. Intentamos acercarnos a la barra para preguntar por un encargado o alguien que nos ayudara a salir. Nadie respondía. La banda, que hasta ese momento parecía tocar música común, ahora tocaba notas discordantes, profundas, que retumbaban en el pecho. La voz de los susurros volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si viniera de dentro de nuestra propia cabeza. Se irán cuando entendan. La frase nos heló la sangre. Nadie hablaba, pero sabíamos que nos refería a nosotros. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y una sombra cruzó el bar, pasando entre las mesas sin que nadie la viera. No era humana, al menos no parecía. Su movimiento era demasiado fluido, demasiado silencioso, y la temperatura del lugar bajó bruscamente. Luis gritó y trató de correr hacia la puerta, pero su cuerpo parecía más pesado de lo normal, como si algo invisible lo mantuviera pegado al suelo. La misma sensación la sentí yo, una fuerza extraña que parecía querer retenernos allí. En ese instante, decidimos unirnos y avanzar juntos hacia la salida. Cada paso era un esfuerzo titánico. Los clientes parecían formar un muro silencioso a nuestro alrededor, bloqueando cualquier escape. Justo cuando casi tocábamos la puerta, un grito que no era humano resonó en todo el lugar, mezclado con risas que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Nos miramos y comprendimos que estábamos enfrentando algo que no pertenecía al mundo normal. Sin pensarlo, empujamos la puerta con todas nuestras fuerzas y milagrosamente cedió. Salimos disparados hacia la calle y sentimos la brisa de la noche como un alivio inmediato. Nos detuvimos solo unos metros adelante, sin mirar atrás. El bar había desaparecido. No quedaba rastro de la fachada antigua, ni de la música, ni de los clientes. La calle estaba completamente normal, iluminada por faroles, y la ciudad seguía su curso como si nada hubiera pasado. Esa noche no hablamos mucho, solo regresamos a casa y cada uno se encerró en su cuarto. A la semana siguiente, Luis me llamó. Había pasado por la misma calle por la tarde y no encontró ni el bar ni ningún indicio de que alguna vez hubiera estado allí. Yo hice lo mismo otro día. Nada. Desde entonces, cada vez que pasamos por esa zona de noche, sentimos que nos observan. No sabemos si el bar era un lugar físico, un portal o algo que nuestra mente no puede comprender. Pero lo cierto es que esas cosas pasan en Ciudad Juárez, más de lo que uno imagina. Y a veces, los lugares que parecen inofensivos esconden horrores que solo se revelan a quienes se atreven a entrar. Nunca hablamos del tema con nadie más.
pero la sensación de que algo nos siguió esa noche nunca desapareció, y cada vez que escucho música antigua o veo luces parpadeantes en la calle, un escalofrío me recorre la espalda. Ya saben, estas cosas uno ya está acostumbrado a oír aquí en Juárez, pero vivirlo, eso es otra historia. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.